otra actividad y vinieron acá. Algo que es importante, hermanos, mencionar es que voy a exponer el tema, ¿sí? No lo voy a imponer. Entonces, que Dios, conforme a la sabiduría que nos da cada uno, saquemos nuestras propias conclusiones, ¿sí? Algo también que debo de mencionar, hermanos, es que nosotros podemos tener diferencias en escatología. De hecho, las tenemos en varios temas, ¿sí? Pero lo que trato de decir es lo siguiente. Eso no cambia que seamos hermanos en la fe, ¿sí? Cuando vamos leyendo la Escritura, es algo que nos ocurre a todos. Leemos un texto y luego al mes como que cambiamos de opinión, ¿cierto? A veces pasa un año y decimos, lo entendí de una manera muy diferente a lo que le entiendo ahora, ¿sí? Entonces, debido a eso, si en textos que son más simples, a veces cambiamos de parecer, con más en temas de escatología. Entonces aquí es donde tiene más interpretaciones diferentes la Biblia, específicamente en escatología. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no seamos hermanos en Cristo, ¿sí? Lo que sí como creyentes nunca va a cambiar es que todos aceptamos y afirmamos que Jesús nos salva y que nuestra salvación depende única y solamente de Él. Eso sí no cambia nunca en nuestra vida. Entonces hay que descansar en eso. Y también le pido que me disculpe y me perdone si a veces, yo no sé lo que usted crea, pero a veces por mis deficiencias en transmitir el mensaje lo ofendo. No es mi intención, hermanos, ¿sí? Entonces voy a exponer el texto. Entonces nuestro tema en cuestión es el reino de 1000 años. El reino de 1000 años, hermanos. Entonces, antes de ir directamente a Apocalipsis 20, que es el único pasaje en toda la Escritura donde la Biblia nos habla de un reino de 1000 años, no hay otro en toda la Biblia, debemos de entender el lenguaje literario que maneja el libro. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, y el capítulo que usted elija, ¿sí?, del 1 al 22, ni siquiera va a ligar 4 versos consecutivos sin tropezarse con un verso simbólico. Entonces, hermanos, si el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos simbólicos, si nosotros interpretamos este pasaje de manera literal, no es una buena idea hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a forzar al texto tratando de que diga algo que no dice. Entonces, de inicio, el libro de Apocalipsis maneja un lenguaje figurativo o simbólico. Y nosotros vamos a cometer una exégesis brutal si tratamos de interpretar este pasaje de manera simbólica. Entonces, ahorita vamos a dar los argumentos de por qué solamente tiene sentido dándole una interpretación figurativa o simbólica, hermanos, ¿sí? Entonces, quisiera que alguien me apoyara en leer el capítulo 20, hermanos. Nada más hasta el capítulo... capítulo 20, de Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 al 7. Nada más. Hasta donde Satanás es suelto de su prisión, hermanos. Hasta ahí estaría bien. ¿Es una 7, verdad? Sí, hermano, por favor. Dice la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Gracias, hermano. Entonces, hasta ahí, hermanos, nada más vamos a enfocarnos en la atadura de Satanás. Vamos a ver cuándo es que esta atadura se llevó a cabo, ¿sí? Vamos a interpretar de manera simple este pasaje. ¿Y cuál es la manera simple, hermanos? Que cuando la Biblia nos hable de un tema, del mismo tema, vamos a interpretar los pasajes que no estén tan claros, partiendo de los que sí están claros, ¿sí me explico? Porque si hacemos a la inversa, entonces vamos a estar bien lejos de una interpretación acertada. Entonces, hermanos, vamos a ver, como ustedes saben, todas las doctrinas de la Biblia están ligadas. Entonces, hay algo interesante en el verso 1. Aquí, si se dan cuenta, ya los numeré, ¿no? La parte más, la parte más importante de cada verso. Y en un inicio puse, hermanos, al ángel, ¿sí? Y vamos a ver que inmediatamente en el verso 1 vemos un mensaje altamente figurativo, simbólico, ¿sí? Y por ejemplo, hermano, así, bien simple. Todas las perspectivas y escuelas de escatología están de acuerdo en esto, hermanos. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 2.1, el mensaje a Éfeso, ¿sí? Apocalipsis 2.8, otra vez, escribe al ángel de la iglesia. Apocalipsis 2.12, escribe al ángel, siempre lo repite, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, la Odisea. Dice, hermanos, así escribe al ángel de la iglesia. Es una persona, ¿sí? No es un ángel que está por ahí de manera misteriosa cuidando la entrada de la iglesia o de la congregación. Es una persona. Y todas las escuelas, hermanos, están de acuerdo que se refiere a quién. Al pastor, hermano, correctísimo. Entonces, de aquí vemos que la palabra ángel es usada 50, bueno, aquí nada más en el ejemplo, ¿no? En el mensaje a las 7 iglesias, a veces omitimos y nos enfocamos en la exhortación o la bendición que el Señor Jesús les da. Está muy bien, pero ese mensaje pasa primeramente ¿por quién? Por el ángel, sí, el pastor de cada iglesia. Y todos están de acuerdo que es una persona. Todos están de acuerdo, independientemente de la escuela que usted crea o conozca. Entonces vemos, hermanos, que es una persona. Y se usa la palabra ángel solamente para representar al mensajero, porque al final de cuentas la palabra ángel es enviado, mensajero, y el heraldo de Cristo por excelencia pues, es el pastor, ¿no? El ministro. Entonces, la palabra ángel es usada, ¿para qué? Para simbolizar una persona. Entonces, de aquí vamos viendo algo bien interesante, que no nos tiene que extrañar acá, hermanos, que en Apocalipsis 20 sea también una persona. No sea un ángel literal con una cadenota en la mano para atar a Satanás. ¿Por qué? Porque el libro nos está diciendo que la palabra no se usa así. De hecho, la palabra ángel se usa 54 veces. Aparece un ángel derramando una copa sobre el río Éufrates. Un ejemplo, ¿no? Otro tocando una trompeta. ¿Sí? Si nosotros vemos, o sea, creo que nadie imagina a un ángel tocando la trompeta, ¿no? Es pasaje figurativo, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Que es simbólico. Eso es lo que estoy tratando de mostrar. Que en todo el contexto el ángel siempre es usado de manera simbólica. Bueno, puede ser que tenga excepciones, pero no es el fin principal del libro. Transmitir el mensaje de manera literal. Ahora, hermanos, lo que voy a hacer primero es tratar con las palabras que considero que son claves para entender el mensaje. Y es la palabra 1000, ¿sí? Aquí ya vimos con la palabra ángel, ¿cierto? Ahora, hay algo, hermanos, que es importantísimo para entender el reino de 1000 años. ¿Qué, hermanos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, este ángel ata a Satanás, ¿sí? Él lo ata
Y el propósito es para que no engañe más a las naciones, ¿sí? Eso dice el pasaje en el verso 2. Tiene ese propósito, ¿sí? Entonces, vamos a tratar primero con la objeción principal. Quien sostiene que Satanás no es atado. Primero, hermanos, vamos a entender lo siguiente. Cuando decimos que Satanás está atado, no nos estamos refiriendo a que Satanás no ande provocando muerte, ¿sí? Discordia, sembrando herejías. No nos referimos a eso, hermanos. Cuando decimos que Satanás está atado, es que es lo que el texto dice. Tiene un propósito, ¿cuál? Que no engañara más a las naciones. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Amós 3:2 dice claramente, dice al pueblo de Israel: a ustedes solamente he conocido sobre todas las familias de la tierra. Dios no le dio su palabra a los egipcios. Hay una excepción en Nínive, sí, pero es una excepción, no era el común denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Que Dios nada más dio su ley a Israel. Entonces, este ángel, al atar a Satanás, ¿qué hace? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y por eso es que en Pentecostés él da unos idiomas literales. ¿Para qué? Para que capacite a la iglesia para llevar a cabo la gran comisión. Entonces, vemos que la atadura de Satanás es con un propósito, que el evangelio sea llevado. ¿Cómo lo sabemos? Miren, pues tenemos, por ejemplo, en la objeción de que dice Satanás no está atado. Si usted ve, por ejemplo, que es 1 Pedro 5, 5:8, si no me equivoco, dice que Satanás anda como león rugiente, ¿sí? Buscando a quien devorar, ¿cierto? Sí, Satanás anda como león rugiente, eso escrito está. Pero el punto es que en Santiago leemos también: resistid al diablo, ¿y él qué? Huirá de vosotros. O sea, aunque él ande como león rugiente, hay un punto que él no puede rebasar porque está restringido por la gracia de Dios, ¿sí? Y otra cosa más interesante, si usted es calvinista, si usted lee Mateo 24:24, ¿lo recuerda? Dice que harán señales y prodigios y engañarán, si fuera posible, ¿a quién? A unos escogidos. La respuesta es: no puede ser engañado un escogido. ¿Por qué? Porque Satanás está restringido, porque alguien lo restringió. ¿Y quién es ese alguien? El Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Bien simple. El ángel por excelencia en todo el Antiguo Testamento, ¿quién es? Exacto, el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Entonces vemos perfectamente eso, que de igual forma como este ángel en el Antiguo Testamento llevaba a su ejército a la batalla, en el Nuevo Testamento está llevando a su iglesia a la conquista, ¿sí? A predicar el evangelio a las naciones. Eso lo vemos bien simple, hermanos. Si ustedes ven, por ejemplo, no hay que verlo porque está muy largo, pero en Josué 5:13 hay una persona, hay un soldado, hay un guerrero que ve a Josué, un guerrero misterioso. Lo ve y Josué le dice, ¿eres de nuestros compañeros o eres de nuestros enemigos? A ver, dice, hermano, ¿lo puedes leer? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Usted recuerda, hermano, a qué pasaje le recuerda? Así que quita el calzado de tus pies. Correcto, a Moisés en Éxodo 3, el ángel estaba en la zarza ardiendo. Es exactamente lo mismo que vemos aquí, que este guerrero misterioso no puede ser otro que la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación, y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, si usted ve otra vez Jueces 2, del 1 al 5, va a ver algo interesantísimo. ¿Qué es lo interesante, hermano? ¿Puedes leer, hermano? ¿Alguien lo lee, hermanos? Jueces capítulo 2, del 1 al 5.
Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invaldaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra. Los altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no os echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros juzgados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. A ver, hermanos, aquí es lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Que el ángel dice: yo lo saqué de Egipto. ¿Cierto? ¿Por qué el ángel se atribuye esa facultad de decir: yo lo saqué de Egipto? No se supone que fue Jehová. Solamente hay una respuesta, y está en la cristología. El ángel de Jehová es Jehová, y a la vez una persona diferente de Jehová. Eso es cristología. Entonces, pero lo que estamos viendo es que este ángel introduce a su pueblo a la tierra prometida. Exactamente igual en el paralelismo de Mateo 28, 18, cuando Jesús dice: toda potestad me es dada. ¿Sí? El Señor va en el Antiguo Testamento delante de su pueblo, al igual como ocurre ahora, ¿cierto? Entonces, el ángel, en Éxodo 23, 20, hay algo bien interesante. Ojalá no me equivoque en la cita, hermanos, porque... He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Amén, hermano. Bueno, hermano, el que sigue. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahí está en él. Este ángel, hermanos, es quien introduce a Israel a la tierra prometida, ¿sí? Pero podemos ver, hermanos, que siempre, por ejemplo, si usted ve el libro de Reyes, usted ve el capítulo 7 de Hechos, dice claramente que Jehová es quien nos introduce a la tierra prometida y ellos fueron desleales. Entonces, este ángel aparece también con el título de Jehová. Entonces, en la cristología no tendríamos ningún problema en decir que este ángel es Jesucristo. Entonces, el ángel de Jehová es quien introduce a su pueblo en el Antiguo Testamento exactamente igual como ahora. Y por eso vemos esto, hermanos, que el ministerio del ángel no ha cambiado, hermanos. ¿Sí? El ángel que aparece en el verso 1 del capítulo 20 de Apocalipsis es exactamente esto. El Señor Jesús está llevando a su pueblo, como dice Apocalipsis, a la victoria, porque Él dice que salió venciendo y para vencer. Entonces, el ministerio no ha cambiado, hermanos. Cuando Jesús resucita, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y da la razón, dice: por lo tanto, id y hacer discípulos. ¿Sí? Entonces, este ángel, hermanos, de acuerdo a las funciones, no puede ser alguien más que el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque en toda la Escritura tampoco vamos a encontrar que un ángel sea superior que Satanás. No lo va a encontrar. Entonces, aquí vemos que, hermanos, el ángel es el Señor Jesús. Ahora, aquí se pone esto más interesante, hermanos. El reino milenial, hermanos, no puede ser separado ni tampoco entendido, a menos de que entendamos que la encarnación de Cristo es parte medular del reino milenial. O sea, ¿qué es esto? A ver, hermanos, por supuesto, hermanos, que si usted ve, por ejemplo, el capítulo 17 de Juan, Jesús antes de ir a morir, Él dijo algo, dice: Padre, glorifícame contigo, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese, ¿cierto? O sea, Jesús, Él tenía gloria, ¿sí? Pero tenemos que entender algo, hermanos, la encarnación es permanente. Cuando Cristo se encarna, esta encarnación es por los siglos de los siglos y nunca va a cambiar. Ahora, ¿qué es esto? Que la historia de redención no empieza en Mateo 21, ¿no? Un ejemplo, nada más. Cuando dice que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, la escatología empieza en el Edén, hermanos. Inmediatamente, cuando Adán cae en pecado y nos hereda esta naturaleza,
Dios pone en marcha, ¿cuál? El plan para redimir a una humanidad caída. ¿Y qué hace? Y le dice a Eva, ¿qué? De su simiente, correcto. ¿Qué es esto? Que él ya estaba anunciando que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y por eso no podemos separarlo. Y en el pacto davídico, ¿usted recuerda lo que le dice Jehová a David? ¿De dónde va a venir tu Mesías, David? De tu linaje, de tus entrañas. No se puede separar la encarnación de Cristo con el reino. Ahorita vamos a ver por qué. Porque el reino tiene que estar ubicado de este lado del tiempo y no del otro. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, hermanos, este es el punto. ¿Usted recuerda la conversación que tiene Jesús con Pilato? Si gusta, lo puede leer, hermano. Juan 18, 36 al 37. Hay una conversación bien interesante. Él nació para reinar literalmente, pero vamos a ver qué dice textualmente. Dice su propósito por el cual él nació, su encarnación. Juan 18, 36 al 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ok. 37, vamos, 37. Esta es la clave. Le dijo, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ok, entonces, hermano, hacemos un énfasis en el 37 y dice, para eso he nacido. Jesús eso vino, para ser rey. ¿Cierto? Entonces, aquí vemos claramente que el nacimiento su nacimiento no puede ser separado de que él vendría de la simiente, tomaría un cuerpo de carne. Y el rey se encarna, literalmente. Y por eso es que él nace. Ahora, hermanos, aquí hay algo todavía más claro. En Hechos 2, el capítulo 2, en el primer sermón del apóstol Pedro, ellos tenían bien clara la naturaleza del reino. Y sabían que conforme al pacto davídico, Jehová le había prometido que nunca faltaría un rey que se sentara en su trono. ¿Sí? Ellos lo conocían muy bien y por eso es que en la resurrección, cuando el Señor Jesús resucita, ocurre algo que se conoce como la entronización. La entronización ocurrió en el primer siglo, porque es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces no es que esperemos el reino en el futuro. El apóstol Pedro ya lo había... ellos entendían la profecía bien clara. ¿Puedes leerla? ¿Tienes Hechos 2:30? 2:30. Ajá, Hechos 2:30. Si quieres nada más el 30 y de ahí te saltas al 36 para no hacerla más larga. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Ok. Sí, ¿puede leer el 36? Sí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Gracias. Bueno, ven esto, hermanos, otra vez, vemos lo mismo. El Mesías vendría conforme a la carne y el apóstol Pedro dijo que Él es el Señor y Cristo. Él estaba citando la entronización del Señor Jesús. Ahí en el 36 dice, Dios ha hecho Señor y Cristo, y a veces no lo mencionamos porque Cristo era el término griego, pero Cristo es el Mesías. Entonces lo que Pedro lo que está diciendo es que Pedro está diciendo, Él es el Mesías que ustedes estaban esperando, es Él es del linaje de David y Él está sentado en el trono de David. Es correcto, en el primer siglo. En el primer siglo, sí, así es. Bueno, entonces eso está bien claro. Pero también hay algo interesante, hermanos, que el apóstol Pedro está citando el Salmo 2, ¿sí?
O sea, el Salmo 2, vemos algo bien interesante. Y fue, lo puede leer, hermano, nada más del 7 al 12. Salmo 2, O sea, aquí vemos algo, es el Salmo que el apóstol Pedro está citando. yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Ahí, hermano, perdón, engendré, ¿viste? Otra vez aparece lo mismo. Dios lo engendra. Yo te engendré yo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, ¿cuándo empezó este reino? Empezó en el primer siglo, cuando él fue entronizado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué dice el Señor, si efectivamente empezó o no empezó, o lo esperamos en el futuro. Y vemos eso. Esto nada más es los pasajes donde se vincula la encarnación al reino. ¿Sí? Por eso es que él tenía que reinar, porque si vemos también, Jesús es el segundo Adán. Entonces él tenía que encarnarse sí o sí para poder redimir a su pueblo. Eso debería de pasar. El reino no debe ser desvinculado de la encarnación, y la encarnación es permanente por los siglos de los siglos. Una vez que en la eternidad pasada, por decir esto, Jesús no poseía pues un cuerpo de carne, hermanos. Una vez que él viene y se encarna, ahora podemos decir el Dios hombre, porque él se encarnó por los siglos de los siglos. Antes no ocurría eso. Entonces esto es interesante. ¿Por qué? Porque de aquí podemos sacar también la doctrina de la humillación, ¿sí? Su exaltación, todo el desarrollo que el Señor fue llevando en la etapa redentora. Entonces, hermanos, esto es bien simple. Ahora, aquí también hay algo interesante, hermanos. Todos, otra vez voy a decirlo. El Apocalipsis pues maneja demasiada simbología, ¿no? Pero el capítulo 12, cuando Jesús nace, otra vez vemos que él nace bueno, es la iglesia, la mujer, pero lo que trato de decir es que aquí todos están de acuerdo que ese rey es Jesús. ¿Puedes leer, hermano? Lo puede leer, 12, el 4 y el 5. Dice, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Gracias, hermano. Entonces vemos otra vez lo mismo. El rey nace, tiene que nacer, tenía que encarnarse. Y otra vez este capítulo nos está citando que el Salmo 2. Y la escuela que no están de acuerdo que este rey nació y es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos ahí, tienen que admitir que él ya empezó a reinar, cuando menos de un tipo. ¿Sí? Ahora, hermanos, si usted se da cuenta, esos son los pasajes que recuerdo. Usted puede encontrar más, pero era común que cuando Jesús andaba en su ministerio, sanando enfermos, resucitando muertos, le gritaban hijo de David. ¿Por qué, hermanos? Otra vez vemos lo mismo. Porque ellos sabían que el hijo de David, el Cristo, vendría del linaje conforme a la carne. No se puede separar el rey, otra vez, de su encarnación. El reinado no se puede separar de su encarnación. Y ellos le gritan, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque no se puede separar otra vez. Y eso es importante, ¿entender? Sí. Porque yo he escuchado ese comentario, es que muchos dicen, es que el propósito de Jesús solamente era venir a salvar, ¿no? Era venir a morir y salvarnos. Pero esa parte del propósito, vamos a decirlo así, también estaba ligado a la obra mesiánica. Pues. Sí, claro. Porque no podemos desvincular de la obra mesiánica que Jesús vino a morir por nosotros. Pero no solo podemos venir y a decir que ese era el propósito, sino que venía a cumplir las profecías que se habían dado en cuanto al rey mesiánico. Sí, es correcto. Por ejemplo, si alguien dice, ¿no? Bueno, que dijera, bueno, era necesario que Jesús se encarnara para ser rey.
La respuesta es sí era necesario porque Dios había prometido de inicio. O sea, tenía que ocurrir la encarnación, sí o sí. Si no, ¿para qué? No. Entonces, ahora vamos a ver algo interesante, ¿sí? Bueno, los apóstoles están diciendo, el apóstol Pedro dice que Jesús fue entronizado en el primer siglo, ¿sí? Vemos que el Hijo de David nace conforme a la carne. Pero vamos a ver, hermanos, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Cuándo empezó su reino? Y vamos a ver que exactamente las mismas palabras que usa el apóstol Juan están en Mateo. Él dice que ató al hombre fuerte. Y otra vez vemos en todo este pasaje, no solamente que él ata al hombre fuerte, sino que él dice que es el Hijo de David. Otra vez vinculando la encarnación al reino. Hermano, usted lo puede leer, por favor. Mateo 12, del 22. Está largo, pero bueno, es interesante porque aquí vemos claramente que Jesús dice, el reino de Dios ha llegado y yo he atado al hombre fuerte. Él ató a Satanás. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Okay, hermanos, ¿qué dice Jesús? Que él ató a Satanás y ¿qué más? Que el reino llegó. Entonces no podemos esperar en el futuro. Porque él dijo, al menos que alguien diga, ok, hay un reino espiritual, ¿sí? Pero también no podemos descartar que el reino otros 1000 años literales. Ese argumento puede ser válido, pero tiene más problemas si se dice eso. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Primero, todos los cristianos tienen que admitir que Jesús dijo que el reino había llegado. Ese es el problema. Ahora, si alguien dice, no, es que en el futuro vendrá, ese es lo difícil de probar. Que no pueden probar que hay otro reino de 1000 años. Porque fuera de Apocalipsis no existe otro pasaje que lo diga. Y si este es figurativo, ¿cómo podemos tomar algo como literal? Entonces el reino es, según Jesús dice que él era el hijo de David, ¿y qué? Y él ató a Satanás, hermanos. Ahora, todavía más claro, hermanos, vamos a ver, vamos, si alguien me lee Juan 12, 31 al 32. Hermano, adelante. Adelante. Lo que dicen los hermanos. De hecho, las personas que aceptan que hay un reino futuro deben de cumplir algunos aspectos. Por ejemplo, el primer aspecto es que en el reino milenial se va a sentar Jesús en el trono de David. Y en Mateo 12 ya está diciendo Jesús que él es el hijo de David. Segundo punto es que se nos habla de un reino, sí. ¿Sí? Porque dice que lo ató para reinar 1000 años. Y Jesús está diciendo que el reino ya llegó. Ya hacemos dos elementos que coinciden con un pasaje más oscuro que es Apocalipsis 20. Y en tercer lugar, dice Apocalipsis 20 que ató a Satanás, ¿no? Y es el ángel. Y en Mateo Jesús dice que para venir a cumplir su ministerio se ató a Satanás. Sí, es correcto. Los elementos de Apocalipsis 20 están en los evangelios. Están en el evangelio en Apocalipsis 2. Es correcto, sí. Así es. Entonces, ajá. Sí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atado, atraerá a mí mismo. Bien, hermano. Entonces, hermanos, si vemos esto, a ver, nadie niega, hermanos, que Satanás ande como león rugiente. Nadie lo niega, hermanos. Pero vamos a negar que Satanás ha sido echado fuera. Satanás fue echado fuera. ¿Sí? También Satanás el texto dice que fue atado y echado fuera. Jesús dice, ahora es el juicio. ¿Sí? Al príncipe de este mundo.
Entonces, ¿cómo reconciliamos los pasajes? Bueno, bien simple, con lo que mencionamos hace rato. Resistir al diablo, hermanos, y él dice que va a huir despavoridamente, no puede tocar al creyente. ¿Por qué? Porque tiene una restricción que la gracia de Dios le ha puesto para que no rebase el límite que Dios ha determinado. Entonces, no hay ningún problema. Con esta interpretación no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Satanás solamente fue atado con un propósito, que no engañara más a las naciones, en lo referente a que las naciones supieran que había un Salvador. Antes no ocurría eso. Si usted, por ejemplo, se va al Antiguo Testamento, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él no dice, vayan y prediquen a los cananeos, o predícale al amorreo, al eteo. ¿Qué dice? Los vamos a quitar, los vamos a matar. Nunca les dice, predícales. Entonces, vemos esto bien claro. Y ahora cambia todo el sentido. ¿Sí? Jesús obtiene un poder legal, ¿para qué? Para alcanzar las naciones. Ahí viene, hermano, ahí vamos viendo todo. Ok, bueno, entonces vemos que Jesús dijo que Satanás había sido atado y que había sido echado fuera. Y también los apóstoles entendían perfectamente eso. Él fue entronizado en el primer siglo. Ahora vamos a lo siguiente. Si vemos algo, ahorita vamos a ir, hermanos, explicando cada verso, ¿sí? Porque aquí hay donde hermanos de diferentes escuelas ponen una resurrección, luego ponen otra resurrección. Aquí es donde la cosa se vuelve muy enredada, o sea, realmente a mí no, es algo muy complejo, hermanos. Entonces, por supuesto que creemos que ellos lo hacen de manera honesta, ¿no? Y están convencidos y está bien, pero el punto no es, a veces podemos estar honestamente equivocados, ¿sí? Y a veces la respuesta más simple, esa puede ser la correcta, sin tanta complicación. Ahora, si usted ve, hermano, por ejemplo, la palabra 1000, ¿cómo es usada en la Biblia? ¿Sí? Pero si usted ve, por ejemplo, Salmo 94, donde dice que un año para Dios son como 1000 años. Ahora, hermanos, obviamente que el salmista no está diciendo, pues, un día para Dios son 1000 años, literalmente. Pues no, siempre lo que está diciendo es que para Dios el tiempo no existe. Dios trasciende el tiempo, Dios es eterno. No vamos a tomar este pasaje y decir, son 1000. Entonces, lo que vamos viendo es que con esta palabra aparece, hermano, ¿la puede leer si gusta? 2 Pedro 3:8, hermano, por favor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Pero, hermano, entonces lo que vemos es que simplemente que el Señor, pues, es eterno, para él el tiempo no es lo de menos, ¿sí? Y si ven, hermano, por ejemplo, cómo los hebreos usaban la palabra 1000. Ahora, con eso, o sea, era común que lo usaran de manera alegórica, esto era bien común. Por ejemplo, si usted ve 1 Samuel 21:11, regresa Saúl y David de la batalla, ¿sí? Y las mujeres danzaban y cantaban un canto, y el cántico decía que David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1000. Pero eso es algo, pues, alegórico, es como decir, pues, mataron un montón en el lenguaje vernáculo. No es que fueran exactamente 1000 o 10,000, pero el punto es que la palabra 1000 en la escritura aparece de manera figurada, pues no aparece con un número exacto, ¿sí? Ahora, si usted ve el Salmo 50, puede leer, hermano, Salmo 50, versos 9 y 10. Y va a notar otra vez interesante que no cambia, sigue apareciendo la palabra 1000 o millar. ¿La tienes? ¿Puede leerla? No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus aprijos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ok, aquí vemos que aparece la palabra millares. Son del Señor. Entonces, ¿acaso del Señor ya no es la número 1001? Porque dice que los millares son de Él. Pues no, o sea, es del Señor todo, pues simplemente está diciendo, lo usa de manera figurativa, decir que todo le pertenece. Entonces el pasaje no podemos creer que la palabra 1000 pues sea literal, y vemos eso. Entonces, en este lenguaje, en un capítulo completamente simbólico, que le vuelvo a decir, hermano, usted no puede ni siquiera juntar 4 versos del libro de Apocalipsis, cuando ya se tropezó con una bestia, con una copa, con un sello, con un ángel.
Ni siquiera los va a juntar. Entonces vamos a hacer una eisegesis hasta caricaturesca. Si vamos interpretando todo de manera literal. No vamos a entender nada. Entonces ahora sí, hermanos, vamos a lo siguiente. A explicar esto de manera más clara. El capítulo 20. Una vez que se han montado las bases. Entonces hemos concluido, hermanos, que la palabra ángel, además, es bien común que se use de manera figurada. Si nosotros suponemos acá que es un ángel literal, ya empezamos mal, porque todo el libro del Apocalipsis lo usa de diferentes formas y lo usa más de manera simbólica. Ángeles tocando trompetas, ángeles derramando copas, ¿cierto? Entonces, si nosotros interpretamos acá de manera literal, vamos a ir, ese no es el camino. Ahora, entonces el ángel, hermanos, vemos que, ¿quién era? Ay, se me pasó, hermanos, perdón, se me olvidó. Hay alguien que aparece en el Antiguo Testamento como el ángel del pacto, ¿quién? ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en la Escritura. Dice, te daré por pacto a las naciones, en Isaías. Y en Malaquías aparece como el ángel del pacto. ¿Quién? El título de ángel lo tiene el Señor Jesucristo. Malaquías 3:1. El ángel del pacto por excelencia se llama el Señor Jesús. No hay otro. La escribí muy pequeña, no se entiende. Bueno, el punto es ese, hermanos. El Señor Jesús aparece como el ángel del pacto. Entonces, que no nos extrañe que este personaje misterioso sea el mismísimo Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice que ya lo ató. Y aquí el ángel es Jesús, hermanos. El libro de Colosenses dice que Él triunfó sobre las potestades, exhibiéndolos y derrotándolos públicamente en la cruz. Él los derrotó en la cruz, en el primer siglo. Ahora, la pregunta es, ¿entonces son años literales o simbólicos? Pues tienen que ser simbólicos, porque todo el Apocalipsis maneja altísima simbología. Y ya, porque siempre la otra dice, no, pero si fue en el primer siglo, entonces ya vamos al año 2025. Ya no se cumple eso. No, un momento. Otra vez vamos a cometer un error si esto lo tomamos de manera literal. Y ahorita vamos a ver, hermanos, por qué no creemos que hay un literal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos también que demostrar que el reino milenial está dentro de este lado, ¿cómo decirlo? Está antes de que el Señor Jesús regrese, o sea, está de este lado del tiempo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, hermanos, ahora. El ángel es Jesús, la atadura de Satanás. Vimos que Satanás es atado con un propósito, hermanos. ¿Cuál era? Que el evangelio fuera llevado a las naciones. Por eso es que hay pirámides en todo el mundo. Usted vaya a pirámides. Satanás era la serpiente, era adorada universalmente. ¿Sí? Era el común denominador. La serpiente era adorada. ¿Por qué? Porque él engañó a las naciones, pero ahora no puede. ¿Por qué? Porque el evangelio va a salir. Está hasta los confines de la tierra y Jesús dijo que Él estará con nosotros ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. El punto es que eso indica no solamente que el Señor estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la área geográfica más remota, ¿sí? Donde a Satanás no le quedará ningún territorio, eventualmente. Ahora vamos, lo más común es la obsesión a la atadura, ¿no? Y dicen, no, es que Satanás no está atado. Ya vimos, hermanos, que nadie niega que Satanás esté como león rugiente. Nadie lo niega, ¿sí? Pero también en Santiago vemos que él huye de nosotros. Textualmente lo dice el texto. Si nosotros nos sometemos a Dios, claro. Y en Mateo 24 vemos que Él no puede engañarnos. Al punto que nos arranque las manos de Cristo. No lo puede hacer. ¿Sí? Entonces vemos que esto sí tiene una perfecta armonía con que Satanás está todo y que él anda ahí como el león rugiente, sembrando herejías a veces. Entonces, hermanos, en su propósito vemos que solamente Israel tenía la palabra de Dios. En Amós 3:2 lo podemos ver. Y más pasajes, Salmo 147. ¿Sí? Dice que solamente Israel le dio su ley. Pues que Israel era un pueblo especial en el antiguo pacto. Había excepciones, sí, hermanos, Nínive, por ejemplo, pero no era un común denominador. Había excepciones.
Otra interesante. Entonces, hermanos, ahora nos vamos a enfocar en el verso 4, hermanos. Si alguien me apoya leyendo el verso 4. Apocalipsis 20, verso 4. Los hijos de Dios reinan. Le puse este encabezado. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gracias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hermanos, dice que ellos reinaron con Cristo. Ahora, hermanos, ¿acaso Dios no nos hizo reyes y sacerdotes? En tiempo presente, de este lado del tiempo. Eso dice Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes, hermano. O sea, esto no va a ocurrir en el futuro, esto ocurre actualmente. Cada hijo de Dios es un rey pues, subordinado, ¿no? Pero es un sacerdote de Dios, hermano, nosotros somos sacerdotes de Dios. Todo hijo de Dios es un sacerdote en un sentido. Ahora, no es en el futuro. Porque Él nos hizo, ¿sí? Reyes y sacerdotes. Ahora, y dice que ellos dice que reinarán con Cristo 1000 años. En el reino milenial, los creyentes estamos reinando. En lo referente a Apocalipsis 20, hermano, hay otras variantes, ¿sí? Del reino ahora. Y otra variante es que el reino ocurre en la esfera celestial. ¿La ha escuchado antes? Bueno, hay comentaristas que dicen, ok, Dios reina, pero está sujeto a la esfera celestial, ¿sí? O espiritualmente, no es ahora. Eso es difícil aunque esa perspectiva tiene su fortaleza, yo creo que no. Yo creo que ocurre no solamente en la esfera terrenal, sino también en la celestial. Ocurren las dos esferas. ¿Por qué? Porque la atadura de Satanás era para que no engañara más a las naciones. O sea, es aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, y vemos que nosotros estamos reinando con Cristo, hermanos. Y la cosa, hermanos, ¿por qué es que algunos creen que ocurre solamente en la esfera celestial? Bueno, tiene también su fortaleza. Pero al final de cuentas, el reino milenial ocurre ahora, sea en la esfera celestial o sea en la tierra. ¿Por qué? Porque dice que son los decapitados, hermano, por la palabra de Dios. O sea, si vamos a ponernos muy estrictos en decir, yo estaré en el futuro con Cristo, pues dice que somos decapitados. ¿Sí? Entonces, eso no es. El tema es que aquí entramos todos los creyentes. Algunos creen que es nada más la iglesia en el estado intermedio, o sea, los que ya murieron, la iglesia triunfante. Pero bueno, creo que está más, y yo creo que ocurre en las dos esferas, porque no podemos separar la esfera espiritual de lo que ocurre acá. No se puede. Entonces yo creo que ocurre en los dos sectores, ¿sí? Ahora, aquí es donde el libro, donde el capítulo 20 se aclara todavía más. Y esta es la clave, hermanos, para entender que no habrá ningún reino milenial en el futuro. Hermano, lo tienes a la mano. El verso 5. Ajá. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ok, hermanos. Dice que aquí aparecen dos tipos de muertos, ¿sí? Hay unos que viven en el milenio y hay otros que no viven, ¿sí? Dice que hay unos muertos que no vuelven a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Ahora, hermanos, dice que esta es la primera resurrección, ¿sí? O sea, hay unos muertos que viven en el milenio. Ahora, hermanos, si usted va al libro de Efesios, vamos a encontrar algo bien interesante, hermanos. Se lo saben de memoria, seguramente. Dice que Él nos dio vida.
cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La primera resurrección es espiritual. Dios nos da vida a través de su Espíritu y reinamos con Él. Pues que dice que los otros muertos no vuelvan a vivir. ¿Sabe por qué? Van a esperar la resurrección para ser juzgados, porque están muertos ellos. Y pues el texto dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Los hijos de Dios tenemos vida eterna y vamos a morir porque nuestro cuerpo pues, va a morir, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no vamos a ser lanzados a la muerte segunda, porque el Señor nos va a redimir, nos ha dado vida eterna, y por eso es que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Algo que sí ocurre en los inconversos. El inconverso muere 2 veces. Se muere físicamente y después va a ser condenado por los siglos de los siglos. Pues que dice que los otros muertos no vuelven a vivir hasta que resuciten para ser condenados. Y la muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya nos dio vida. Y eso está en todas partes, hermano. Por ejemplo, si usted ve, la primera resurrección en este capítulo es el nuevo nacimiento. Por el Colosenses 1:13 dice que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, pues. Ahí está, hermano. ¿Dónde estamos? En el reino de su amado Hijo. De las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. En Efesios 1, regresando al anterior, en Efesios 1:3, Okay. dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y en Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Efesios 2:6 dice: juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, si decimos que Cristo fue entronizado y está sentado, ¿sí?, en el trono de David, y a nosotros nos hizo sentar juntamente con él, pues nosotros estamos reinando. Sí, es correcto, es correcto, sí. Entonces, reinamos con Cristo, ese es el punto, es lo que aquí, en el verso 4, vemos que nos hizo reyes, hermanos. Entonces, tenemos que esperar a que Dios instale su trono en Israel. No, porque esa promesa ya se ha cumplido. La promesa del rey mesiánico que se le prometió a David ocurrió en el primer siglo. De hecho, hermanos, si Jesús no era el Mesías, Jehová falló. Y eso no puede pasar. Porque desde hace 1000 años no hay ningún rey, pero sí lo hay. El Señor Jesús es el rey. Y eso cambia todo. Esperamos entonces que el rey, que Jesús venga y instaure su reino en Israel. Absolutamente no, porque eso ya ocurrió. Él no tiene un reino terrenal, tiene un reino en lo más alto. Es lo que dice el libro de Isaías. ¿Sí? Será exaltado, será puesto muy en alto. ¿Qué alto? Pues lo más alto que nada. En lo más alto. Entonces, hermanos, vemos aquí que la primera resurrección es nuestra vida espiritual que el Señor nos da. ¿Sí? Y eso que citaste, hermano, también apoya pues la perspectiva de que ellos reinan en el cielo, hermano. O sea, y yo por eso creo que ocurre en las 2 esferas. ¿Por qué? Porque dice que Satanás fue atado en las naciones. O sea, ¿de qué sirve que aten a Satanás para que no engañen a las naciones y el reino ocurra allá? Entonces, yo creo que las 2 están correctas y no se contraponen. Ok, entonces, hermanos, vamos a ver esto, que vimos que los creyentes, la iglesia reina con Cristo. ¿Sí? Ahora, en el verso 6, los creyentes tienen vida eterna. A ver, lo voy a leer, hermanos. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es lo que mencionamos hace rato. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué vemos acá? Que los que bienaventurados y santos que tienen parte en la primera resurrección, los santos, los hijos de Dios, Dios les ha concedido vida espiritual. Y de esa manera la segunda muerte no puede dañarlos, no puede tocarlos y reinan con Cristo. Entonces eso es bien simple. Por eso lo que mencioné hace un momento, el inconverso muere 2 veces. Muere físicamente y después será condenado por los siglos de los siglos.
Ahora, si usted ve, por ejemplo, el Salmo 48:14, ¿no? Los creyentes dice que Él es nuestro Dios, nuestro y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que Dios nos va a cuidar. Tenemos vida eterna. Juan 10:28 dice que Dios dice, Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Una vida que no perece. Entonces, hermanos, aquí vemos que este capítulo 20 de Apocalipsis se está cumpliendo ahora delante de nosotros. Somos testigos presenciales, oculares, emocionales de esta obra que Dios ha hecho. Y al final, Satanás es suelto de su prisión. Bueno, hermanos, al final de cuentas lo que importa es demostrar que el milenio es ahora, que Satanás sea suelto. Pues va a ocurrir, pero el punto es que la iglesia reina. Ese milenio se termina cuando Satanás sea suelto, ¿sí? Se termina este milenio figurativo y Satanás es suelto. Ahora, lo que nos interesa es demostrar que el milenio es ahora. Lo demás va a pasar, pues, pero el punto es que no podemos esperar un reino en el futuro. ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar a este punto. ¿Cuándo inició el milenio, hermanos? Lo que hemos visto en el primer siglo, con la entronización del Señor Jesús. Y de hecho, antes de ser entronizado, Él decía que el reino ya había llegado. Entonces, por eso no podemos esperarlo en el futuro. Y el milenio, hermanos, también tiene que ser, sin duda alguna, de este lado del tiempo. ¿Por qué? Existe un pasaje, hermanos, bien famoso, ¿no? Dentro de nuestros hermanos que creen que en el futuro Jesús va a instaurar su templo en Israel y los sacrificios se vuelven a instaurar, lo cual es herejía, ya que se analiza bien, a conciencia. Y es 1 Tesalonicenses, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Por eso creemos que el milenio tiene que estar de este lado del tiempo, no después de su segunda venida grande y manifiesta. Tiene que estar de este lado, hermanos. ¿Por qué? Mira, vamos a ver lo siguiente. Ahí va, hermanos. Miren. Voy a leer, hermanos, desde el 15. Dice, por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A ver, por supuesto, hermano, que Jesús viene y aquí se narra dice la palabra que usa el apóstol es, seremos arrebatados, pero no podemos separar ese arrebatamiento ¿de qué evento? Lo que ocurre en el verso 16, la resurrección. No la podemos separar. Ahora, en palabras de Jesús, ¿cuándo Él nos resucita? ¿Usted recuerda? Dice Él, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y yo lo resucitaré cuándo? En el último día, hermanos. ¿Qué es esto? Simple. Que el último día es cuando ya Jesús vino en toda su plenitud y gloria. Y el último día es el último día. O el famoso arrebatamiento está ligado a la resurrección. Y la única forma de entender este milenio es que ocurre de este lado del tiempo. Y no después de que Él venga a instalar un milenio. No, ya se acabó. Entramos a la eternidad, hermano. ¿Es eso? No, ¿o no hay otro? De hecho, los que se oponen y creen que hay un milenio literal, más del lado dispensacional. Ya ves que ellos creen que todo Israel étnico va a ser salvo, ¿no? Supuestamente Dios va a enviar a los 144,000 a predicar, etc. Entonces la pregunta es, si todos van a ser salvos, cuando Satanás sea desatado, porque todos creemos que Satanás va a ser desatado, incluso ellos creen que Satanás va a ser desatado para engañar a las naciones, pero si todos van a ser salvos, ¿cómo nos va a engañar Satanás? Sí, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, Tesalonicenses dice, así es, después de la resurrección ya estaremos con el Señor. Ya, siempre es lo que dice. No pueden estar todos seguros de eso, porque algunos van a ser engañados por Satanás y van a ser juzgados por Dios al final del milenio. Entonces,
hay una inconsistencia y tendría que ser de este lado. Sí, exacto. Y aparte, o sea, si vemos que la resurrección, o sea, nada más hay una resurrección, pues, no hay dos resurrecciones. La resurrección es de este lado del tiempo. Entonces, si hay una resurrección, es que ya se acabó. Por eso es que aquí en el capítulo 20 aparecen dos resurrecciones, ¿cierto? Dos muertes. Pero el punto es que solamente tiene sentido aplicando la regla de interpretación más simple, que los pasajes claros van a interpretar a los que no estén tan claros. Y ya, eso es bien simple. No podemos sujetar toda la evidencia bíblica de un capítulo simbólico, un libro que habla en lenguaje figurativo y sujetar los pasajes claros a un texto que no está claro, porque no tiene sentido, hermanos. Entonces, vamos a tener conclusiones erradas. Entonces, hermanos, creo que ya hemos terminado, gracias a Dios. Sí, hermano, gracias a Dios. Hermano, si quiere preguntar, adelante.